Buenas tardes, gracias por acompañarnos, por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM. Yo soy Sergio Castro, hoy estamos en el café del Club Unión en pleno centro de San José y como todos los días vamos a estar conversando sobre un tema bastante interesante. Hoy está muy interesante el tema porque tiene que ver con la forma en la que algunos de los candidatos a la presidencia de la República se mueven en sus exposiciones públicas. ¿Qué nos dice la forma en la que un candidato a la presidencia de la República se mueve? Bueno, para eso estamos hoy aquí en el programa. Vamos a estar conversando con una experta en este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos entonces se las presento e iniciamos nuestra conversación de hoy. Ya casi volvemos. Esto es Tribuna en los 101.5 FM de Radio Nacional y desde luego que también a través de la frecuencia del Facebook Live de Radio Nacional de Costa Rica. Bien, continuamos en sintonía de Tribuna. Hoy, les decía, vamos a estar conversando con una invitada muy especial que ya en otras ocasiones nos ha estado acompañando y vamos a hablar sobre la forma, ese lenguaje no verbal de algunos de los candidatos a la presidencia de la República. Graciela Mora, y ya se me olvidó cómo era que la tenía que presentar, es coach de comunicación influyente. Así es. Exactamente. Graciela, agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación a sentarte a conversar un ratito con nosotros aquí en Tribuna. Bienvenida nuevamente. Gracias, Sergio, gracias a todos los oyentes y a las personas que nos están viendo por Facebook, por aprovechar este espacio donde podemos pues comentar un poquito de este tema del lenguaje no verbal, la comunicación que hacemos sin palabras, más allá de las palabras o incluso previo a las palabras. Yo, a veces alguien puede pensar como que en radio es un poco más complicado, pero lo que vamos a tratar de hacer, usted que nos está escuchando en este momento, es como de describir antes la situación para luego tratar de explicar qué significa o qué nos puede decir a nosotros como posibles votantes de uno u otro de los candidatos a la presidencia. Pero Graciela, antes tal vez le explicamos a la gente qué tiene que ver esto, qué significa esto de ser coach en comunicación influyente. ¿Qué es la comunicación influyente? Ok, vamos a ver, para hablar brevemente acerca del tema, mi formación básica, como ya lo hemos hablado en otros programas acá, es periodismo. Pero he trabajado principalmente y he estudiado el tema de comunicación política y he trabajado en el área de comunicación en las instituciones y en procesos de campaña. La comunicación política tiene dos momentos. Uno es la campaña electoral, pero es un momento muy breve que solamente dura durante unos meses. La mayoría de la comunicación política es la que tienen que hacer las instituciones para que sus políticas sean cumplidas por las personas a las cuales sirven, dentro de sus funcionarios, los administrados y las personas a las que sirven. Entonces la mayoría del tiempo hay que lograr que las personas quieran ser parte de las políticas que las instituciones están instaurando, y una de las formas de hacer esto es a través del lenguaje no verbal, no solamente los gestos de las personas, sino pues su tono de voz, la forma en la que se visten, y en las instituciones la diagramación, la imagen, el color, etcétera. Todo eso era en un logotipo, en una página, en una bandera, etcétera. Eso es parte del lenguaje no verbal. En el tema concreto del lenguaje no verbal en la campaña política, aquí lo que vamos a ver principalmente, y vamos a irlo viendo pues en el transcurso del análisis de las diferentes personas que están involucradas, es principalmente en los políticos, es cuál es la máscara social que ellos están utilizando. El lenguaje no verbal, como les decía, se observa primero por cómo se ve la persona, cómo se mueve, cuál es su tono de voz y cuál es el lenguaje que está utilizando, la escogencia de palabras que está usando. Pero además de eso, perdón, tenemos que tener en cuenta cuál es la imagen o cuál es el tono en el cual están. Entonces, ¿cuáles son las tres principales máscaras sociales, digamos, que se presentan normalmente en un político? La de fortaleza. El político quiere mostrarse como una persona fuerte.
La de indiferencia, el político quiere mostrarse como alguien que sabe toda la verdad, sabe exactamente lo que está pasando, ya ha estudiado, se lo sabe todo. O la ironía, el humor, y el político es un poco beligerante, confrontativo. Esas son las tres principales maneras de presentarse en las cuales vamos a ver el contexto de la comunicación que vamos a estar conversando. Ahora bien, esto se puede aprender. Digo, si yo fuera político y yo me voy a lanzar a un tema que tiene que ver con un proceso electoral en el que medie la elección popular, si yo me voy a lanzar, alguien me puede enseñar a cómo hablar, a qué tono utilizar, a cómo vestirme, por supuesto, esa parte no verbal yo la puedo aprender pensando siempre en lograr mi propósito, llegarle a la gente y a un público definido. Eso se puede aprender. Sí, siempre es posible. Vamos a ver, de hecho el lenguaje no verbal, como todos los demás lenguajes, son aprendidos. Lo aprende el bebé cuando mira a sus papás. Sus papás también, cuando miran al bebé, el bebé no habla y tienen que aprender a entender exactamente qué significa este llanto. Ustedes todos hemos oído cuando una mamá dice, no le pasa nada, este está chiñado, hay que cambiarlo, tiene hambre, tiene sueño, no tiene nada, solo tiene sueño. Y el bebé está llorando, pero ese lenguaje no verbal ha sido aprendido entre esos dos seres, ¿verdad? Una madre y un niño que tienen que conocerse en esa época y empieza a ser su primera escuela del niño, empieza a ser la primera escuela del lenguaje no verbal. Es igual que el lenguaje hablado, que el verbal, lo aprendemos según el contexto en el que estamos. Entonces, no todas las señales y no todos los signos significan lo mismo en las diferentes culturas. Hay culturas donde algunas señales se ven bien, otras culturas donde sonreír o dejar de sonreír en algún momento se ve bien o no se ve bien, ¿verdad? Depende de la cultura. En este sentido, en el sentido de la campaña política, lo principal que van a buscar los candidatos es una empatía, una conexión con el elector. ¿Y qué es lo que el elector va a buscar? Lo mismo. El elector va a tender a buscar los gestos y el tono del lenguaje no verbal que se le parece. ¿Qué quiero decir con eso? Que probablemente una persona que sea beligerante, cuyo lenguaje no verbal sea más bien sarcástico, confrontativo, probablemente las personas que tienden a ser así les va a parecer simpaticísimo, agradabilísimo, les va a encantar, porque así es como hay que hacer. Claro, porque esa persona, ese candidato es afinidad. Por supuesto, porque lo miran como un espejo suyo. Esta persona actúa igual que yo, entonces obviamente yo me apruebo a mí mismo y apruebo a este candidato. ¿Qué pasa, Graciela, por ejemplo, si hay un político que necesita aprender algo, pero digamos que vivimos en una sociedad completamente heterogénea, completamente diversa, y entonces si yo me muestro muy beligerante, le podré llegar a causar esa empatía solamente a quienes pueden ser así, pero descuido otros públicos? ¿Cómo se logra ese equilibrio para poder lograr la atención y la simpatía del mayor número de personas? Claro, en ese sentido, digamos que lo más importante para el candidato es ser consciente de esto, ser consciente, darse cuenta, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que las personas pueden pensar? Nadie se da cuenta, nadie sabe el lenguaje no verbal, nadie se da cuenta. Todos somos expertos en lenguaje no verbal, todos lo aprendimos y todos lo interpretamos, y a veces estamos con una persona y decimos, esa persona yo no hice química, no me gustó. ¿Y por qué no me gustó? Porque no le creí, no me pareció sincero, porque no se pareció a mí, no me pareció que es como yo soy. Todos somos expertos en eso. Les voy a poner un ejemplo muy claro que ustedes probablemente también lo hayan interpretado. Cuando uno conoce a un bebé de una mamá o de un papá que sea amigo de uno, y uno por dentro puede pensar, no se parece en nada, pero cuando el chiquito o la chiquita habla o se mueve, uno le empieza a encontrar parecidos, pero esos parecidos están en esa parte de lenguaje no verbal, y le empieza entonces a encontrar uno, sí, se parece montones al papá o a la mamá. Ese es un ejemplo muy casero, muy que podemos encontrar a diario.
Pero bueno, yo quiero empezar a conversar sobre algunos de los candidatos a la presidencia de la República, que en este momento ya sabemos que hay algunos de esos candidatos y que aunque no hayan sido ratificados por su agrupación política, pues ya son el candidato de ese partido. Y vamos a hacerlo por partes o en orden, pues, para hablar primero de Antonio Álvarez de Santi, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. Fuera de micrófonos yo le decía a Graciela, don Antonio, desde su época de ministro de Gobernación y en gobiernos anteriores, cuando empezó muy joven, siempre se le consideraba o se decía don Antonio es un baby face, es uno de esos hombres que tiene una cara muy de bebé, se ve muy joven a pesar de la edad. Actualmente obviamente ya don Antonio creo que casi ronda los 60 años y digamos que se puede ver joven. ¿Qué le podemos analizar o interpretar a Antonio Álvarez de Santi? Okay, hay una cuestión interesante con este candidato, y es que él, como usted bien menciona, siempre se ha visto ese rostro, pero además, no sé si recuerda, allá en los años 90, una cosa así, incluso hicieron, y voy a contar una pequeña anécdota, un concurso en la revista Perfil de cuál era el político más atractivo. Sí, los galanes de la política. Exactamente, los galanes de la política. Y don Antonio ganó ese concurso de los galanes de la política. A mí me llamó muchísimo la atención, me hizo mucha gracia desde ese momento, porque yo realmente lo que pensé es, me pregunté, ¿a un político le sirve ser catalogado así? Exactamente, realmente, porque la pregunta aquí es, ¿qué es lo que quiere el elector? ¿Qué es lo que quiere el costarricense? Yo como costarricense, lo que quiero es tener al que ganó con su cara, ¿verdad?, de político más atractivo, lo quiero tener como presidente. Ese es el factor que me va a determinar eso, o cuál es el factor que lo va a determinar. Ese tipo de cosas que, como le digo, pueden parecer bien, mal, no sé, pues bien y mal, pues como toda etiqueta es muy amplia su calificación, pero en realidad el punto es funcionalmente, ¿eso le sirve? ¿Le funciona? Don Antonio, en las diferentes presentaciones que ha tenido hasta el momento, por ejemplo, debates, porque ellos hicieron o se sometieron a una convención interna, aquí en tribuna también lo hemos tenido. Digamos que don Antonio primero habla muy bajito, él cuando está con uno habla muy bajito, habla pausado, cuando está solo habla muy pausado y muy bajito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpreta uno? Ok, la impresión, voy a adicionar otro elemento más. Sí, es que lo que usted llamaba baby face, ¿verdad? Cara de bebé, hoy en día cuando uno lee las redes sociales y ve los comentarios de los politólogos, etcétera, lo llaman diferente. En realidad la palabra que usan es su cara de aristócrata, ¿verdad? Entonces, no. Y eso es lo que se percibe, eso es lo que se ve. Y ahí es donde la gente dice, tiene cara de aristócrata, y entonces, ¿qué pienso? ¿Qué es lo que veo? Que está defendiendo los intereses de la clase empresarial, etc. ¿Okay? Está inmerso en la circunstancia de la persona. Usted no podría pensar que una persona, porque cuando yo lo conocí me habló bajito, es que es insegura. Puede ser sencillamente que de verdad ese día andaba ronco, o de verdad ese día tuvo un disgusto con alguien, o incluso, ojo con esto, alguien le dijo, hable bajito. Alguien se lo dijo, él se lo creyó, le dijeron, usted está en radio, usted está no sé qué, y habla bajito. Y esa persona, en lugar, y esto, digamos, ese es el fondo de la comunicación no verbal, en lugar de ser auténtico, en lugar de ser como realmente es como le dijeron que debía ser. Trabajado, un personaje. Entonces, no es coherente.
algo resulta incoherente, algo no entiendo yo como oyente o yo como televidente de la situación, algo me parece extraño, es como, ¿por qué no habla más fuerte? ¿Por qué no habla o más suave? ¿O por qué es tan confrontativo? ¿O por qué es tan...? Siempre voy a tener esa duda, ¿qué es la imagen que está queriendo presentar? ¿De dónde aprendió que esa era la imagen correcta? Y vuelvo al meollo del asunto en la política. ¿Funciona? ¿Sirve? ¿Eso es lo que la gente quiere? Esa es la pregunta que los políticos se deben hacer primero antes de solamente seguir los comentarios o seguir los como siempre han sido. Ajá. Mucha gente lo dice, vea, yo siempre he sido así y así como siempre he sido, he llegado hasta donde estoy. Y el comentario es, sí, pero usted ahora está jugando en las grandes ligas. Y sí, en otras circunstancias. Exactamente, adecúese a su circunstancia. Ahora bien, don Antonio Álvarez de Santi, digamos que él tiene un movimiento muy, digo un movimiento corporal, muy prudente diría yo. Es muy comedido en sus debates y en sus exposiciones públicas. Siempre también, yo no sé si será cuidado el que tiene o así es, pero se mueve con mucho cuidado, se mueve, no sé, sin mayor exabrupto, por así decirlo. Es muy comedido. ¿Qué puede significar eso también? ¿Cómo la gente puede interpretar a alguien que se mueve así y no a alguien que hace aspavientos con las manos y todo el asunto? De ahí, de ese tipo de movimientos, de ese tipo de cosas, es que deviene la palabra o el comentario que, como le digo, he leído en muros de politólogos, parece un aristócrata. Porque esa está muy formal. Es muy, exactamente, muy formal, con un tono de voz así bajito, como debe ser una persona formal, no me alce la voz, no se salga muy fuera de lo que debería ser. Él presenta esa imagen también personalmente, ¿verdad? Pues yo soy un padre de familia, aparezco con mi esposa, todo como debería ser. O sea, cumple todos los estándares de cómo debería ser un candidato, cómo debería ser un político, cómo debería ser un costarricense de la oligarquía cafetalera prácticamente. O sea, casi que si tuviéramos que escoger en un libro de estudios sociales cuál es la fotografía de la pareja que tenemos que escoger, los escogeríamos a ellos dos, ¿verdad? Cumple con ese patrón. Y eso, en todas las circunstancias, hay que ver que la mayor virtud puede ser el mayor defecto. Al cumplir con todas las circunstancias, las personas que quieren eso, los que quieren ver si es que así es como debería ser el político, así es como debería ser el país, así debería ser el gobernante, pues vamos a votar por él. Las personas que les parece que así es como debería ser. Las personas que no, que buscan otro tipo de cosas, que como les decía, están más cercanos a la imagen de beligerancia, etcétera, les va a parecer que esto es demasiado estudiado, demasiado formal, demasiado cuadradito y que a ellos no les gusta. Yo no sé si es incorrecto decir lo que voy a decir. El lenguaje no verbal también podríamos verlo hasta en fotografías. Claro. Porque, por ejemplo, obviamente, digamos que don Antonio es un hombre que está presente en redes sociales, a él lo siguen más de 142,000 personas en su perfil, y entonces ahí hay videos y hay fotografías. Y es que cambió la foto, porque hasta hace algún tiempo su foto de perfil era una foto, lo que los fotógrafos dicen a 3/4, no es 3/4 de arriba para abajo, sino el giro que le da la persona a los hombros para que no salga de frente completamente, sino que salga un poquito ladeado. Cuando a uno le van a tomar una foto tamaño pasaporte, antes los fotógrafos le decían, pónganse de 3/4 para que uno quede como girando un poquito. La foto que tenía don Antonio era así, pero brazos cruzados. Ahora ya la cambió y sus brazos ya están en una posición más relajada. Cruzar los brazos, por ejemplo, en una foto, ¿qué le dice a la gente eso? Okay. Normalmente se dice, como le digo, a veces hay sobresimplificación cuando estamos viendo los temas de lenguaje no verbal, y la gente dice es que si la persona está cruzando los brazos, entonces está poniendo una barrera con la otra persona. Si la persona cuando está hablando se toca la nariz, es que está mintiendo. O sea, hay cosas que se simplifican demasiado y hay que verlos en el contexto, sobre todo cómo acostumbra
moverse esa persona, cómo es esa persona relajada, tranquila y cómo se comporta ante un momento de estrés. La incongruencia entre su comportamiento común y su comportamiento en un momento de estrés es lo que le va a decir si esa respuesta en medio del estrés es franca o es forzada. Ahí es donde están las diferencias, pero hay que ver a cada persona. Y claramente, solamente cruzar los brazos per se, solito, no necesariamente tiene que ser una cuestión de distancia. Puede ser una imagen que, como les digo, muchas veces tiene que ver con que alguien les dijo que así parecía fuerte. Y entonces, pues los candidatos también escuchan los comentarios, escuchan todas estas asesorías y consultorías y en esas cosas mi llamado cuando trato o cuando entreno a alguna persona en comunicación siempre es, bueno, ¿eso cómo se siente? Hágalo usted. Es más, les hago la invitación a los que están oyendo el programa. Póngase usted de brazos cruzados y ¿qué siente? Siente como... se siente más seguro, más fuerte. Exactamente, claro, se siente más seguro, más fuerte y más todo también porque ya no estoy expuesto, tengo una pequeña barrera, pero no es porque quiero poner una barrera con usted, es porque quiero verme fuerte. Entonces tengo la intención de verme fuerte, le dicen, como se lo dicen a las modelos cuando están tomando fotos, ahora, véase sonriente, véase feliz, véase no sé qué, ¿verdad? Sonriente y feliz no es un movimiento de las manos necesariamente, ellas mecánico, exactamente, es de sentimiento, interiorizan el sentimiento y dejan que su cuerpo se mueva, como se movería así. Cuando yo estaba chiquitillo y siempre me iban a tomar una foto, yo no sabía dónde poner las manos, siempre tenía que meter las manos en las bolsas del pantalón. Y yo recuerdo a mi mamá siempre decir, pero sáquese las manos de la bolsa del pantalón, pero a mí me daba seguridad. Yo me sentía más cómodo cuando chiquitillo, que no me gustaba que me tomaran muchas fotos. Tengo que hacer una pausa. Graciela, hoy estamos conversando con Graciela Mora, quien es coach en comunicación influyente, y estamos analizando uno a uno, hasta los que nos dé tiempo hoy, los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi regresamos. Bien, continuamos en tribuna. Hoy estamos conversando sobre la comunicación no verbal y cómo se mueven. Por eso el título ahí en el Facebook Live es cómo se mueven los políticos cuando usted los ve en un debate o los ve en una entrevista o los ve en la calle, cuando logre topárselos o participar en alguna actividad en la que ellos estén presentes. Y por eso Graciela Mora, quien es coach en comunicación influyente, nos está ayudando. Hablamos de Antonio Álvarez de Santi, vamos a pasar ahora a don Rodolfo Pisa, que yo creo que es bastante diferente físicamente, la actitud es diferente, y yo planteo, don Rodolfo es un hombre, nunca le he preguntado cuánto mide, pero tiene que medir 1,85 m aproximadamente don Rodolfo. Es un hombre muy grande, muy alto. Es un hombre que practicó baloncesto en su juventud y entonces tiene esa estructura ósea incluso, ¿verdad? Muy, muy grande, muy imponente. Hasta hace algún tiempo don Rodolfo siempre andaba de traje y entonces impone esa situación. ¿Cómo lo ha visto usted a don Rodolfo? ¿Cómo se mueve? Es muy interesante porque don Rodolfo, como bien lo dice usted, y tal vez la gente que no lo... En estas cosas, como estábamos hablando, todo hay que verlo en contexto. Él se mueve como un basquetbolista. Sí, él se mueve como un basquetbolista. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que está practicando un deporte de competencia? Tiene que llegar a imponer. O sea, los basquetbolistas llegan con su cuerpote, con su gran cuerpo, a imponer hacia los otros. Impone espacio personal, impone, no sé cómo decirlo, codos, tiene que meter el codo, meter el cuerpo. Hacerse espacio. Exactamente, y está acostumbrado a hacerlo. Y probablemente eso es pues una simbiosis entre que lo hacía naturalmente y lo desarrolló en sus años de básquetbol. Y se mueve así y lo hace así. Él entra a los lugares y habla fuerte, da la mano, se mete con todo el mundo. Y cuando he tenido la oportunidad de ver gente que son basquetbolistas, hacen exactamente lo mismo. Parece un deportista que está entrando en su terreno. Entonces las personas, si lo ven fuera de contexto, ¿verdad? Sin ese contexto de que es su formación
su educación de sus primeros años de adolescencia y probablemente de adulto joven tenía que ver mucho con eso, pues resulta muy intimidante, muy imponente. Y lo que hay que tener en cuenta en ese sentido es que, vamos a ver, no está siendo imponente o intimidante conmigo porque yo no soy su contrincante de básquetbol, pero si se encuentra con su contrincante, sí lo va a hacer así. O sea, sí va a tratar a los otros candidatos probablemente en las elecciones, lo vamos a ver ahí, pues echándoles el cuerpo muy adelante, muy al frente, muy físico. Y eso lo digo porque Sergio tuvo la gentileza de invitarme aquí en el debate del PUSC hace un par de meses. Y me llamó muchísimo la atención que su corporeidad, su forma de moverse era en ese sentido, como entrando en una cancha. Y voy saludando a todo el mundo y me posiciono listo para jugar. Sin embargo, esa situación puede no beneficiarle a la hora de estar en contacto con la gente. Todos los políticos dicen, inicié las giras, estoy visitando comunidades, y entonces yo me imagino a alguna señora en algún barrio, alguna barriada, qué sé yo, de nuestro país, fuera de la área metropolitana, que le toquen la puerta, que la señora salga y encuentre un hombre de 1,85 m, y por más, don Rodolfo no es de los hombres altos que se agachan, que tienden a encorvarse, no, él mantiene siempre su postura. Entonces, digo, puede no ser muy conveniente a la hora de tener ese contacto con el votante propiamente. Bueno, precisamente por eso es que le decía que parte de eso que usted dice, que él no se encorve, es una de las cosas que le digo que lo he visto típicamente en jugadores de básquetbol, porque ellos saben que esa es su gran virtud, ¿verdad? Sí. Que ellos necesitan imponer su cuerpo en lo que ellos hacen. ¿Okay? Y están acostumbrados a eso, están acostumbrados a ser reconocidos con eso. Igual que lo mencionábamos antes, su mayor virtud puede ser también su mayor defecto. Lo que tiene que ser consciente cada uno, cada político y cada uno de nosotros, cuando estamos hablando de nuestro lenguaje no verbal, es que es nuestra singularidad, y eso puede parecer imponente, puede parecer intimidante a la otra persona, pero es lo que nos hace diferentes. El que le parezca bien, al que le guste, hay que sacarle provecho. Exactamente, va a estar acá, y el que no, se va a alejar. En el caso de él, es interesante como candidato del PUSC, ¿verdad? Sobre todo porque lo que está presentando es una imagen fuerte. El PUSC está fuerte, es lo que él dice. El PUSC está unido, el PUSC somos todos nosotros, el PUSC puede salir adelante, el PUSC tiene experiencia. Eso es lo que él muestra, eso es lo que él dice y eso es lo que él demuestra con su cuerpo también. Y que puede resultar entonces coherente. O no, o puede resultar muy incoherente, porque puede resultarle a algunas personas que digan, eso es lo que él dice, pero nada que ver, el PUSC no está tan fuerte, no tiene tanta gente, va a sacar si acaso no sé qué porcentaje. Si las personas piensan que eso es incongruente con lo que ellos creen en su mente, si la gente cree, si la persona que se lo encuentra enfrente va a decir, esa imagen de fortaleza no es real, lo van a sentir incongruente y no van a canalizar, no van a tener un rapport, una empatía con él. Si yo me pongo en los zapatos de un votante, antes decíamos, por ejemplo, si la gente puede percibir a don Antonio Álvarez de Santi como un hombre más comedido, más y hasta un nivel de clase que refleja él por su personalidad y físicamente todo el asunto. Y en contraposición tengo a un Rodolfo Pizza que es más grande, más alto, muy recto, no se dobla. Yo como votante podría estar pensando a escoger qué me puede influir de esos dos a la hora de decidir. Okay. Con respecto a lo que yo quiera como votante, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Sí. Ahí vamos a ver, las elecciones se van a decidir no por la persona que es liberacionista a muerte, social cristiano a muerte, sino el indeciso. La pregunta ahí es, ¿el indeciso qué quiere? ¿Cómo se convence al indeciso? Lo que le dé seguridad, como cualquier persona. ¿Cómo se convence a cualquier persona que está insegura de comprar cualquier cosa? ¿Qué me da más seguridad?
¿Qué me voy a sentir más seguro? A Sergio le van a ofrecer 2 micrófonos para el programa. ¿Cuál me hace sentir más seguro? ¿El que tiene la marca? ¿El que se ve más grande? ¿El que es más caro? Un día de estos teníamos una reunión con un agente de una venta de electrodomésticos. Teníamos una reunión porque vamos a firmar un convenio, la Asociación de Empleados del SINAR, con esa casa de electrodomésticos. Y yo no estaba muy convencido cuando mencionaron unas marcas. Y de pronto el señor dijo, nuestras marcas, nosotros no nos vamos a arriesgar a traer marcas malas que le fallen a la gente. Y tienen tanto tiempo de garantía, 1 año, 2 años, qué sé yo. Y en ese momento yo dije, si ellos me están dando la garantía, ¿por qué yo voy a pensar que la marca es mala? Si me están garantizando que me va a durar durante más tiempo. Y esa seguridad de la que habla me terminó de convencer. Bueno, esa es la misma seguridad por la cual los indecisos se van a terminar de convencer. ¿Qué me siento más seguro? ¿Por alguien que parece que está cercano al sector empresarial y que dice que va a aumentar todos los indicadores económicos? ¿Me siento más seguro por una persona que dice que su partido, a pesar de todo lo que hayamos oído, está fuerte, está firme y que ha tenido muchas oportunidades de gobernar? ¿Por quién me siento más seguro? Esa va a ser la decisión, de los indecisos. Ok, cruzo de acera, ahora que menciona eso usted, Graciela, para decir, por ejemplo, si me pongo en los zapatos de un integrante de la población sexualmente diversa, apoyara en el momento en el que estaba por definirse quién iba a ser el candidato, apoyar el matrimonio igualitario. Ahora ya lo ha pensado diferente y su discurso es un poco diferente, pero digamos en ese momento mucho la atención versus lo que es conversar con él personalmente. En el debate él tenía una posición, él estaba sentado a uno de los lados, estaban todos los candidatos, ¿verdad?, en una sola eso me fila. pareció curioso, que en la UCAEP, en el debate, estaban sentados, cómodamente sentados, los sillones se veían cómodos, ¿verdad? Y que no los ponen como tradicionalmente en un podium y ahí sin ningún papelito, sin nada, y ahí rectos, ahí estaban sentados. Sí. Bueno, pues eso es algo que se está usando hoy en día mucho en los congresos, conversatorios, sobre todo lo que quieren es hacerla sentir como que estamos conversando, estamos más cerca, usted no está escondido o parapetado, ¿verdad?, con un podio, sino que la gente está cercana, está sentada igual que los que están en el público, esa es la intención. En este caso, don Carlos estaba sentado a un extremo de la fila, y a mí lo que me llamó la atención de verlo a él físicamente es que él estaba ladeado hacia afuera, digamos, no hacia las personas, no hacia sus compañeros de debate, sino ladeado hacia afuera, y tenía su mano que le quedaba hacia ellos puesta en la rodilla, no puesto en la rodilla. Entonces él estaba ladeado hacia afuera y con su mano puesta en la rodilla, como si les estuviera sacando el codo a los demás. Yo lo sentí incómodo desde el principio, lo sentí incómodo. Dije, qué raro, porque él está así, sobre todo, qué extraño, porque hablando con él personalmente, esa no es su posición normal. Y entonces, en esos casos, cuando hay dudas, digamos, de comunicación no verbal, lo ideal es quitarle el volumen, dejar de escuchar y ver. Entonces, si uno ve eso, ahí sí ya entendí cuál era la intención. Él está sentado en una mesa de expertos. ¿Qué quiero decir con expertos? Que está con gente que tiene años de estar metido en política, experimentados, y él se siente no experimentado y se defiende, pone su mano para defender su cuerpo, aleja con su mano, con su codo, porque como les digo, lo que se veía es como que estaba sacándole, como echándoles el codo a los demás, poniendo una distancia entre ellos. Y lo otro que se puede observar es una expresión en su cara en la cual se le ve con las cejas levantadas y el ceño más que fruncido, porque no es que está para abajo, está para arriba, es como tratando de mostrar más tamaño, ¿verdad?, exponer más
cara para hacerse más grande. Entonces él se hace más grande con su cuerpo, con sus manos, se defiende con los de la par y también lo hace con su rostro. Levanta su mentón, levanta su cara. Y eso es muy, muy curioso porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué se siente fuera de lugar? ¿Por qué tiene que defenderse? Porque los demás tienen más experiencia. Pero esa que puede parecer su defecto, su hándicap, puede ser su mayor virtud, porque él lo que puede es ir a vender, yo soy joven, yo soy nuevo, pero no lo hace, no estaba haciendo eso, se sintió un poco como amenazado y se le vio en el cuerpo, se le ve en su corporeidad, en que él está como tratando de hacer más espacio. Incluso sé que algunas personas han mencionado que sonaba arrogante en ese Yo debate. leí comentarios de alguna gente que hablaba del lenguaje no verbal de don Carlos Alvarado, que se le veía prepotente, que se le veía, incluso leí un comentario que decía algo como, es que ya se la creyó, ya se cree presidente. Sí, decía algo. pero vuelvo entonces a lo que hablábamos al principio de las máscaras. Es una máscara de fortaleza. Estoy poniéndome una caparazón, una fortaleza, una coraza alrededor mío. Y como no la tengo físicamente, una armadura, como no la tengo físicamente, como no me puedo poner una armadura, me armo con mi propio cuerpo, mi propio mentón, exactamente. Entonces parece arrogante, pero en el fondo lo que está haciendo está a la defensiva. Todas estas corazas que estábamos hablando, todas estas máscaras sociales, la fortaleza, la indiferencia, el humor o el sarcasmo, son una forma de defendernos. Queremos defendernos de los demás. La gente que, por ejemplo, en el área del sarcasmo, cuando vemos candidatos, diputados, que lo que vemos siempre es como una burla hacia los demás, lo que quiere es bajarle el piso al otro. Claro. Ahora bien, don Carlos antes, estoy tratando de recordar cuando se le entrevistaba siendo ministro, si lo hacía o es de ahora, la forma en la que mueve sus manos son como lo trato de explicar a la gente que nos escucha y que nos está viendo en este momento, la forma en la que él mueve sus manos le da contundencia. Él señala y mueve las manos de forma tal que le ayude como a convencer a la gente de que lo que está diciendo es cierto y que así es y que no va a cambiar. Así lo sentí yo en este último debate con la gente de la UCAEP. Te digo, no sé si antes cuando era ministro hablaba tan enfáticamente con las manos. No, yo sí recuerdo de verlo en entrevistas anteriormente. No. Me parece que eso es algo, y vuelvo a decir, aprendido y enseñado. Y el cuidado que hay que tener con eso es que si no es sincero, ajá, resulta incongruente. Para la persona que lo ve, resulta incongruente. Es como que le digan, bueno, es que entonces a partir de ahora mueva mucho las manos. Entonces la persona hace todo lo posible por mover las manos porque le dijeron que eso se ve bien, en lugar de permitirse que eso surja de lo que sinceramente está diciendo. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento fuerte de las manos? Que cuando alguien está haciendo énfasis en algo, mueve las manos 3 veces para decirlo. Vamos a hacerlo así. Eso es lo normal. Eso sale intuitivamente, no lo tenemos que practicar. Cuando usted va a hacer énfasis en lo que sea, usted va a decir, es que nosotros de fijo vamos a hacer el programa en tal lugar, etcétera. Lo que tiende a hacer es hacer ese énfasis 3 veces. Normalmente no se ha aprendido, nadie le ha enseñado a hacer eso, pero obsérvese usted mismo, obsérvese cuando usted está diciendo algo y va a ver que esa es la tendencia normal, al hacerlo en 3 ocasiones porque sale solito. Si no sale solito, sino que es aprendido o sino que es forzado, de repente el que lo ve dice que raro, ¿qué le pasa? O sea, parece como que estuviera pues una hermosa ahí dando las instrucciones en el vuelo, ¿verdad? Por aquí, por allá, y las manos no parecen natural lo que está haciendo. Tenemos que aprovechar el tiempo y hablar de otros candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que voy a hacer una pausa y cuando regresemos entonces hablamos de don Otto Guevara, que ahora luce un look completamente diferente desde su última candidatura a la presidencia de la República. Tenemos que hablar también de don Edgardo Araya, candidato del partido Frente Amplio, y si nos queda un poquito de tiempo hablamos de don Juan Diego Castro
y digo, ay, Sergio Mena, todavía me falta. No, vamos a la pausa y ya casi regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Tribuna. Hoy nos acompaña Graciela Mora. Ella es coach en comunicación influyente y estamos analizando ese lenguaje no verbal de los candidatos a la presidencia de la República. Y pasemos a don Sergio Mena, para dejar algunos otros al final. Don Sergio Mena, y esta va a ser su segunda participación en una contienda electoral nacional. Don Sergio ha estado en el programa en varias oportunidades. Yo fuera de micrófono le decía a Graciela que yo siempre lo he visto muy relajado, muy tranquilo. Don Sergio no habla muy rápido, habla tampoco de forma pausada, habla muy en tono de conversación, pienso yo. Pero usted, si lo ha tenido oportunidad de verlo, ¿cómo lo ha visto? Sí, don Sergio, recuerdo incluso en la elección anterior, y lo vi recientemente en el programa aquí de Radio Nacional, Tribuna, vieras que la impresión que tengo es que él es como relajado, como suave, como flexible, porque realmente se cree lo que está diciendo. En la política hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que ¿qué es lo que quiere el político? ¿Qué es lo que puede ganar? ¿Verdad? Hay candidatos presidenciales que quieren la presidencia, hay candidatos que ya saben que no la van a ganar, y entonces lo que quieren es lograr diputados, lograr espacio, ¿verdad? Abrirse un espacio. Ahora lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de Otto Guevara, pero yo siento que don Sergio Mena y don Otto Guevara tienen ese factor en común. Prácticamente no tienen nada que perder, todo lo que obtengan es ganancia. Entonces es mucho más tranquilo. Si va a ganar un espacio como diputado, si va a ganar la oportunidad de que alguien lo llame, ¿verdad?, para que colabore en un ministerio, lo que sea que gane es ganancia. Por tanto, no tiene la presión de un partido que tiene décadas de historia. Sí, o de ellos un partido, están en crecimiento, ¿verdad? Lo que obtenga es ganancia. Entonces eso obviamente le da mucho mayor espacio para ser más franco, para ser más tranquilo, para ser más transparente, y la coherencia se nota, la coherencia la gente lo siente. La pregunta ahí otra vez es, bueno, pero ¿qué es lo que quiere el elector, verdad? Porque la gente le puede parecer, pues sí, a mí me parece muy sincero, pero yo como dicen los yo votantes, no quiero lo sincero. No, yo quiero que mi voto sirva, yo no quiero votar mi voto. Me parece bien, pero yo voy a votar por alguien que sí vaya a tener posibilidades. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la intención real que tiene ese partido de poner ese candidato en lugar de, por ejemplo, el partido solamente buscar una diputación? El partido podría buscar eso. Pero no, el partido quiere mayor proyección y lo expone a él a los debates presidenciales y etcétera. Bueno, y de hecho tiene una candidatura doble, y no solamente es candidato a la presidencia, sino también en el primer lugar en la provincia de San José para diputados. Pasemos a don Otto Guevara. Don Otto, a mí me sorprendió el último día que estuvo, hace un par de semanas, me sorprendió porque su look es completamente diferente, es completamente diferente que yo normalmente veía. Tenía días de no verlo en Asamblea Legislativa, pues, y entonces a mí me sorprendió don Otto porque luce un look completamente diferente del que tuvo hace algunos años. Se dejó ahora la barba, no una barba en un corte más juvenil, porque hay muchos muchachos que están usando ahora la barba, sino que es completamente blanca aquella barba, y su cabello completamente cano también. Entonces muestra una imagen mucho más madura, la verdad, o por lo menos así se ve. Pero don Otto tiene siempre un manejo tiene mucha experiencia en ese manejo frente a medios de comunicación, en ese contacto con la gente. O sea, no en vano son esta ya la quinta opción por la que estaría intentando llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo se mueve Otto Guevara? Vamos a ver. Como
mencionaba ahorita, Don Otto ya no tiene nada que perder, o sea, todo tiene por ganar, tiene la oportunidad de que, a ver si finalmente logra colarse en una segunda ronda, esa sería la intención. Yo no estoy tan de acuerdo con que su look, con que la barba pretenda no ser... darle experiencia. No, yo no estoy tan de acuerdo. Yo, más bien, mi impresión, y en estas cosas, las percepciones, como decía antes, ¿verdad? La comunicación no verbal no es una ciencia exacta, hay percepciones de todo estilo. Mi percepción es que él, en lugar de andar la barba bien recortada, la deja más bien un poco larga, en la misma línea que uno ve a lo que voy a hacer la alusión, lo que hoy en día llaman el lumbersexual. ¿Qué es eso? Es alguien que anda vestido, cuya barba parece como un, no sé cuál es la palabra en español, Ese término nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado el término lumbersexual. Lumbersexual. El lumberjack, digamos, es el personaje en que en los bosques de los Estados Unidos está cortando, aserrando la madera. Sí, como entonces es muy macho, ¿verdad? Con su gran barba, su camisa de cuadros, etcétera. Esa es la imagen que yo veo que él está proyectando, no la de un hombre con mucha experiencia. No, maduro, muy serio. No. Si usted anda por las aulas de las universidades, sobre todo en las áreas más sociales, usted se va a encontrar a los muchachos con la barba exactamente como la anda él en este momento. Tiene un recorte cuadrado adelante, no es un recorte redondo. Claro, por eso le digo, no es una barbita recortada como lo más típico de un diputado, no, para nada. Lo más típico de un empresario, un gerente bancario, no, ese no es su look. Ese no es su look. Me llama la atención, por ejemplo, es curioso cuando uno se mete a los perfiles de Facebook de los candidatos. En el caso de Don Otto Guevara, él tiene ya aproximadamente 129,000 seguidores, y su foto de portada, su foto de perfil, aparece en camisa celeste, fondo blanco, y él aparece empuñando la mano, con la mano arriba, pero el puño cerrado. Es una foto diferente de las otras. Por ejemplo, don Rodolfo Pisa sale muy sonriente en su foto, don Antonio Álvarez también, pero ahora ya bajó las manos, se las quitó del pecho, y don Otto entonces con el puño cerrado al frente. Esa es yo se la voy a mostrar aquí a Graciela. Sí, ese está lumbersexual, exacto, sí, muy parecido. Bueno, hablemos entonces de esa postura. Ok, entonces, ¿a qué voy con eso? Incluso me llama mucho la atención, me llama mucho la atención verlo en el debate de UCAEP, porque los candidatos de los partidos tradicionales, o no sé, en este momento, digamos... Ya Libertario también es tradicional. Sí, ya Libertario también es tradicional, pero digamos que pongamos el PAC, que ya han estado en gobierno, ¿verdad? Okay. Los candidatos de esos partidos llevaban como se acostumbra, ¿verdad? Igual que don Antonio Álvarez. Don Antonio Álvarez, ¿de qué color andaba la corbata? Si no se acordara y tuviera que adivinar, verde, claro, sí, por supuesto que era verde. Y Otto Guevara andaba más bien en tono rosado. Vuelvo a lo mismo, eso no tiene nada que ver con tratar de mostrarse tradicional, hombre de experiencia, no, para nada. Ese no es su look. Sin embargo, la pregunta, vuelvo a lo mismo, ¿a quién le está tratando de llegar? ¿Y eso le va a funcionar? Don Otto Guevara también es un hombre alto. Yo creo que es un poquito más bajito que don Rodolfo Pisa, pero sí es un hombre alto y también con una estructura muy erguida, ¿verdad? Y que podría proyectar esa seguridad de la que hemos hablado. Sí, pues como le digo, ya ha tenido 4 campañas anteriormente, todo tipo de todos los comentarios en su vida personal. Ya don Otto
está en una circunstancia casi que cuando recuerdo una persona mayor alguna ocasión que me decía algo que en este momento me parece que puede aplicar para Don Otto. Este era un señor que era un ingeniero muy destacado y cuando llegó a sus 75, 80 años, una cosa así, la persona me dijo, vea, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo en este momento estoy más allá del bien y el mal, ya yo puedo decir lo que sea. Y mi impresión es que en este momento, después de en la quinta candidatura, ya Don Otto está más allá del bien y el mal. O sea, el día que no esté lo vamos a extrañar los costarricenses que tenemos pues ya 20 años de verlo, ¿verdad? En los debates, que nos vamos a sentir extraños, como cuando falleció el Papa Juan Pablo II y las personas que habíamos crecido solo pensábamos que no existía otro Papa en el mundo porque solo habíamos visto a él. Les va a pasar así a una generación cuando dejen de ver a Otto Guevara en los debates presidenciales, porque tenemos 20 años de verlo. Y eso qué pasa, de que llega un momento donde está más allá del bien y el mal, ya puede decir lo que sea, ya es el mismo Otto. Me quedan unos minutos de programa y aunque no he estado invitado aquí, yo le he extendido la invitación y todavía no nos ha aceptado venir a conversar con nosotros, don Juan Diego Castro. Pero la gente, sí quiero que lo mencionemos porque la gente lo ve mucho en medios de comunicación, ¿no? Tiene 253,000 seguidores. Digo un número para que suene más impactante todavía. Tiene 250,000 de seguidores en el Facebook de don Juan Diego Castro. Y es un personaje, completamente un personaje. Y digo un personaje porque muy sui generis. Él a la hora de hablar y a la hora de aparecer en medios de comunicación. Tildado por algunos muy populista, pero es la forma en la que, digamos, yo podría pensar que don Juan Diego siempre se ha presentado. Aunque alguien puede saltar y decirme, no, cuando era ministro era otra su actitud y era diferente de cuando fue ministro en nuestro país. ¿Cómo se mueve don Juan Diego Castro? Don Juan Diego, se me acaba de ocurrir en este momento, no lo había pensado antes, pero viéndolo en su Facebook, ¿verdad? Las transmisiones que él hace, sus grabaciones de sí mismo, y él habla lo que parece es un juez que me está regañando, o sea, es un juez dictando sentencia, me está diciendo cómo son las cosas. Y en este momento se me vino la imagen de, no sé si ustedes recordarán, una película de Sylvester Stallone de hace par de décadas, tal vez, no sé cuántos años, que se llamaba Judge Dredd, el juez Dredd. Y era un personaje que era muy fuerte, era un juez. Y todo era como hemos escuchado hablar a Stallone, ¿verdad? Sylvester Stallone. Es un hablado fuerte, cortado y siempre con mucho énfasis en todo lo que él está diciendo. Y esa es la impresión que da. Él da esa sensación de alguien que está dictando sentencia. Don Juan Diego, yo le decía a Graciela, siempre parece que está regañando, pero lo hace de una manera o con un lenguaje muy popular, como para que desde el más sencillo trabajador de nuestro país o habitante de nuestro país hasta la persona más culta le pueda entender. Es un recurso que yo creo que él usa, hablar de manera muy cotidiana, pero con esa contundencia y ese regaño. A mí me lo mencionó alguien, en este momento no me puedo acordar quién fue la persona que me lo mencionó, me parece que fue un colega, un periodista, que me dijo que una cosa que le llamaba mucho la atención de don Juan Diego es que siempre lo llamaba por sus nombres y sus apellidos. O sea, llegaba y le decía don Sergio, no sé cuál es su segundo nombre, don Sergio Armando Castro González. Y le decía el nombre y los dos apellidos. Entonces que las personas que hablaban personal, ¿verdad? Cara a cara con él, la sensación que tenían era como que él sabe quién, no de confianza, pues más bien es como, porque él sabe quién soy yo con mis dos apellidos, él me conoce, me siento observado. Ese fue el comentario que la persona me hizo. En este momento no recuerdo. A mí siempre me lo ha hecho, pero yo siempre he creído que no se le puede olvidar mi apellido porque es el mismo de él. No, dicen siempre lo había que se lo hace a todas las personas. Que se lo hace a todos. Graciela, nos tenemos que despedir. Yo creo que casi nos pasamos un poquitito, pero es que está muy interesante esta conversación. Agradecerte de verdad
que nos hayas acompañado esta tarde en el programa. Y yo le decía a Graciela que tenemos que sentarnos a conversar, porque el fin de semana pude conversar con un amigo que es psicólogo y estuvo haciendo como el psicoanálisis de cada uno de los candidatos. Tenemos que sentarnos nuevamente a hacer el programa con una persona que tenga esa especialidad de psiquiatría o psicología para analizar la personalidad, esta parte del lenguaje no verbal y hasta la forma en la que se visten los candidatos. Entonces, invitadísima para volver a acompañarnos. Muchas gracias. Este tema realmente me resulta apasionante. Como les decía, la verdad es que al fin y al cabo todos somos expertos. Es cuestión de que seamos conscientes, de que veamos, de que empecemos a observar a los demás. Que nos fijemos un poquito. Que nos fijemos y que veamos cómo esas cosas nos influyen. Así es. Nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerde que nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional y también en el Facebook Live de Radio Nacional de Costa Rica. El próximo miércoles vamos a estar conversando con Ronald Murray, quien es candidato del partido Unión Nacional. Eso, 1:00 p.m. de la tarde. Que pasen excelente tarde.